encontramos en la Universidad Antonio Nariño, en las instalaciones del Centro de Atención Psicológica. Hoy vamos a entrevistar al doctor Gabriel Castañeda, especializado en psicología clínica, magíster candidato a psicología clínica, coordinador de la Facultad Uniminuto, y en el momento se encuentra desarrollando unas investigaciones en cuanto al Plan de Desarrollo Municipal de Soacha. Buenos días, doctor. Muy buen día. El fin de esta entrevista es profundizar en la investigación que se encuentra realizando frente al plan de desarrollo de la localidad de Soacha. Principalmente queremos agradecerle por su interés y su participación en este espacio, ya que es de mucho interés adquirir información sobre la investigación que se encuentra en este momento realizando. Con el mayor de los gustos. Quisiéramos saber en qué consiste el plan de desarrollo de Soacha. Primero que todo hay que entender qué es un plan de desarrollo. El plan de desarrollo no es que sea la investigación, un plan de desarrollo tiene que tener una estrategia participativa. Esa estrategia participativa es tenida en cuenta basado principalmente en cuáles son las necesidades que tiene la población, cuál es la forma como puede llegar a solucionarse, para también determinar cuántos recursos se va a invertir para solucionar esas problemáticas con las estrategias que se consideraron para ello. En su realidad, un plan de desarrollo tiene esos componentes, pero se obtiene de dos fuentes. Una a través de los parámetros que se establecen a nivel nacional, es decir, ya se manejan unos indicadores, tienen que ser coherentes con el plan territorial. Y tiene una coherencia con el plan que presentó, el plan de gobierno que presentó, por el cual las personas eligieron, en este caso, al alcalde municipal de Soacha, el profesor Elías. Entonces el profesor dijo, yo quiero hacer esto, la gente votó por ellos. Hay unos ordenamientos territoriales a nivel nacional que dice todo plan de desarrollo debe tener esto. Hay unos indicadores de las distintas secretarías que dicen la población está en esto, los niveles de pobreza están en esto, los niveles, datos estadísticos. Básicamente lo que nosotros hacemos es incluir la estrategia participativa para que sea tenida en cuenta la voz del pueblo, por así decirlo, en términos de lo que se va a ejecutar en los próximos 4 años. Que fue lo que, para resumir, y ahora pues profundizaremos un poco, y es que lo que las personas decían, nosotros categorizamos y lo ampliamos según las categorías teóricas de desarrollo a escala humana para que sean reflejadas en el desarrollo humano del municipio. Usted no mencionaba la escala humana en MASNIF. ¿En qué consiste esta escala? Como lo preguntas, el principal autor o el autor de dicha teoría es MASNIF. MASNIF es chileno y tuvo grandes reconocimientos, ha recibido por todo el mundo una postura tanto criticada pero principalmente a favor, porque nos habla de el componente humano como desarrollo de una sociedad. Y ese componente humano tiene que ver no con el ser como individuo solo, es decir, ser individualista, sino llegar a ser principalmente un ser colectivo. Una sociedad, toda sociedad se desarrolla por los seres humanos. Entonces, la intención de ello es no centrarse únicamente, que indiscutiblemente es importante, y MASNIF lo expresa en su teoría. ¿El cemento es importante? Claro que el cemento es importante, pero es más importante el ser humano dentro de ese contexto en el cual pueda llegar a desarrollarse. Para ello nos habla de unas categorías axiológicas y unas categorías existenciales. Esas categorías axiológicas nos hablan de, por ejemplo, identidad, participación, ocio, libertad. Nos hablan de 9 categorías axiológicas principalmente que tienen que ver con el ser humano como tal. Y cuando hablamos de necesidades existenciales es cómo te sientes, tú qué eres, cómo deseas llegar a estar y qué estás tú haciendo, no solamente como individuo sino como grupo. Y esas son unas medidas que nos dan 218 categorías y componentes
que fueron los que nosotros quisimos analizar básicamente para poder trabajar en las personas y llegar a irse desarrollando una sociedad en términos humanos y no solamente en términos de infraestructura, no siendo excluyentes, sino más bien siendo complementarios. Y la persona no se centra en solamente en el interés, sino en el interés grupal y cómo yo soy actor activo de ese interés grupal. Entonces, no solamente es decir, no tengo salud, sino cómo construimos salud entre nosotros. Muy interesante, doctor. Nos gustaría de pronto nos dijera qué lo motivó a investigar sobre este tema. El interés es amplio. Principalmente la academia siempre se ha centrado en decir cómo se puede construir una sociedad y tenemos algunas experiencias exitosas a nivel mundial donde la academia ha sido ente activo en este proceso. Entonces cuando en la universidad acuden a nosotros, el alcalde quería hacer algo diferente y también un poder, algo que nosotros llamamos en términos generales IAP, empoderar a la comunidad. A diario vemos cientos de noticias de Soacha. Soacha es esto malo, esto malo, esto malo, esto malo, y hay muchas cosas positivas para poder llegar a trabajar. Y entre más necesidades hay, mucho más para llegar a construir. Eso fue muy interesante en el sentido en que existe una motivación personal, existe una motivación sobre todo también a nivel académico, y agregada a ese aspecto a nivel académico viene algo que es todos tenemos una realidad en términos de interés por llegar a producir ciencia y pues teníamos la oportunidad de hablar de datos representativos bastante amplios, cerca de 20.000 participaciones tuvimos a nivel individual, que generó muchísima información de conocimiento del contexto que van a culminar en varios artículos científicos que estamos leyendo y en un libro que ya estamos diseñando, pero no solamente en términos de ello, sino pues, que nosotros somos agentes activos de la construcción de la ciudad. Entonces, no solamente es atribuirle al alcalde es esto, el alcalde puede hacer esto, siempre atribuyendo a las demás personas, sino básicamente también como coordinador de programa, puedo decir, los proyectos de aula de los estudiantes van dirigidos a la construcción de la información que también se llegó a obtener, tanto para seguir investigando y profundizando como para hacer proyectos. Dentro de ello, indiscutiblemente, el rol del psicólogo es fundamental porque tiene que trabajar muchísimo con la comunidad. Entonces, no solamente psicólogo, y fue algo muy rico de la experiencia trabajar con otras disciplinas también. ¿A qué población estaría dirigida o participaría en esta investigación? La participación de la comunidad y a quien fue dirigida básicamente es todo Soacha. ¿Y a qué nos referimos? Es que toda persona podría llegar a participar viviendo e incluso no viviendo en el municipio de Soacha, personas que van a trabajar a Soacha, personas que viven en Soacha y salen a municipios o a la capital directamente a trabajar, pues sabemos que pues, incluso hay límites difusos. Entonces cualquier persona podría llegar a participar y pues va dirigida a toda Soacha porque el plan de desarrollo beneficia o afecta directamente a toda la comunidad y pues en términos de sistemas afecta a todo el sistema. ¿Cómo participar? Básicamente nosotros desarrollamos 3 estrategias para ello. Una fue el desarrollo de una página web donde las personas podrían ingresar y contestar. El alcalde fue elegido con su plan de gobierno y el plan de gobierno hablaba del famoso SMART. El SMART no entendido como el ente de la policía y demás de términos de control, sino SMART por sus iniciales. Y cuando hablamos de SMART, E es educación, S es salud, S es seguridad, M es movilidad, A de ambiente y de desarrollo social y económico. Entonces las personas cuando ingresaban en el aplicativo podían escoger cualquiera de esas categorías e ingresar y contestar 5 preguntas. Una, ¿cuál consideras que es la principal problemática que tiene el municipio en esa categoría?
Por ejemplo, escogí movilidad, mayor problema que tienen es los trancones. Es que las personas lo digitaban de esa forma, voy contestando, adelantándome un poco a algo, y es que fue información netamente cualitativa toda la que llegamos a tabular. Después contestaba cómo lo evidencia, entonces yo evidencio mi problema de movilidad todos los días transportándome con los trancones, llego tarde al trabajo, esto y lo otro. ¿Cómo podría solucionarlo? Creando nuevas vías, cosas que no conocíamos del municipio, las personas saben vías que pueden llegar a ser alternativas, movilizándose en compañía, saliendo más temprano, salían propuestas, no solamente desde algo molecular, sino algo molar, entonces atribuían también soluciones a la Secretaría, en este ejemplo en términos de movilidad, y así con cada educación, es una de las que más participaron. Después, ¿cuál es su compromiso para usted poder llegar a solucionar? Este fue algo creo que las principales iniciativas de lo que tuvimos, y es, listo, no solamente es atribuir la responsabilidad a la institución, sino que usted también es un agente activo de cambio. ¿Usted qué puede hacer para que mejore la movilidad en este ejemplo, y qué puede hacer para que mejore la educación y demás? Y finalmente, ¿cuál es su anhelo de ciudad? Y cuando hablamos de anhelo de ciudad, todos sabemos, bueno, quizás no todos sabemos, pero hablar a veces desde las teorías de la psicología nos hemos dado cuenta que no solamente es solucionar el problema para sentirse feliz, necesitamos ver más allá. Yo cuando hacía los talleres con la comunidad decía, usted puede tener su casa pintada, arreglada y demás, y puede tener una baldosa rota. Que usted arregle la baldosa no significa que usted tenga la casa que usted anhela. Usted puede anhelar una casa con cientos de aspectos más en términos de infraestructura, pero quizás si habláramos en casa que tuviera un cuarto para mi hija, poder compartir con mi hija, un cuarto de juguetes y muchos otros aspectos, sería su anhelo de casa. En este caso, ¿cuál es su anhelo de ciudad? Que tuviéramos más vías, ¿qué haría usted que hubiera estos tipos de movilidad? Que la gente se atreviera. De hecho, me anticipo un poco a los resultados, es de los aspectos más difíciles, porque la mayoría de las veces nosotros hablamos más de problema que de soluciones y que de anhelos. Se nos dificulta mucho soñar. Preguntábamos esta información, lo hicimos con la página web que diseñamos, tuvieron 10.520 participaciones de personas de todos los rangos de edad. Afortunadamente fue algo muy enriquecedor encontrar toda la información dentro de lo que las personas ingresaban y contestaban. Otra estrategia que utilizamos fue asistir a los colegios, de jardines hasta el grado 11, hicimos talleres en las 22 instituciones educativas. Principalmente el foco de esta estrategia, a pesar de haber pasado por todos, donde se obtuvo mayor información para el interés de estudios, eran a quienes se consideran también sujetos activos y próximos votantes en términos de lo que van a llegar a ser también, y son los que corresponderían a 10º y 11. Como es conocido, el profesor Eliazar en el municipio fue profesor de bachillerato y quería también la participación de personas de 10º y 11, entonces pasamos por todos los grados de 10º y 11 de 22 instituciones educativas del municipio, haciendo básicamente las mismas preguntas y la gente participando, tomábamos datos. Algo muy placentero es que los estudiantes de pregrado de psicología, de trabajo social nos acompañaron, y ellos eran los que hacían estos ejercicios, y teníamos a alguien tabulando, a 3 personas tabulando todos los días toda la información que íbamos obteniendo. Y la tercera estrategia, que pues principalmente fue donde yo tuve un rol más activo en el sentido con la comunidad, porque pues digamos que por mi experiencia investigativa estaba sobre todo en todo lo que tiene que ver con análisis y los resultados de los datos, tiene que ver con la comunidad. Hicimos talleres comunitarios hicimos 42 talleres comunitarios con víctimas de población desmovilizada, indígenas, afrodescendientes, con LGBTI, con iglesias, con jóvenes, con adulto mayor, etcétera, etcétera.
En total, estamos hablando de cerca de 21.000 participaciones, sumando las 3 estrategias, y toda esa información la analizamos por el SPSS en términos cuantitativos de niveles de participación en cada una de esas categorías, y lo analizamos en términos de la clase T, donde las cruzamos principalmente con las categorías axiológicas y existenciales que comentaba del modelo de Mandel. Es decir, que esta investigación es bastante incluyente en el entorno de la población en su participación, por lo cual quisiéramos saber en qué fase de la investigación se encuentra. Ok, la investigación, básicamente toda la información ya se recolectó, se hizo una entrega a la alcaldía municipal, un informe, y a PNUD, que fue como colaborador también en esta construcción. Estamos hablando de un informe de 700 páginas donde está la recolección de la información de todo lo que le decíamos y cómo se anclan con los proyectos que la gente participaba para posible solución de las necesidades. Y en estos momentos está en discusión en el Consejo Municipal de Soacha, aprobando los proyectos que se van a ejecutar. Esa es la vía donde se va a establecer el presupuesto para los próximos 4 años del municipio, donde cada uno va a tener su respectivo rubro, y pues depende de las discusiones que se están dando, qué aspectos se aprueban o no se aprueban. ¿Qué continuamos nosotros haciendo? Estamos en la construcción del libro, donde la gente se vea reflejada que lo que dijo está siendo tenido en cuenta, que lo que se está batiendo, algunas personas lógicamente participan, algunos sí están siendo entes activos en estas discusiones en el Consejo, pero la idea es que esto se pueda llegar a mostrar. Es el primer plan de desarrollo que se hace con una participación tan masiva. Usualmente a nivel nacional siempre se hacen los planes de desarrollo más en términos informativos, a la gente se acerca a decirle: este es el plan de desarrollo, pero no construyamos un plan de desarrollo. Entonces esto es una de las fases que se están haciendo, pero que en el momento en que tengamos documentos va a ser masivo también la entrega. Y pues por supuesto por el lado académico también, donde vamos a tener distintos tipos de estudios reflejados en revistas científicas. ¿Por qué considera, profesor, que esta investigación y su participación logra romper todos los esquemas? Yo creo que pues romper esquemas es complicado. De hecho, en los mismos momentos que llegamos a la comunidad, la gente, en algunos muy propositivos, en varios talleres muy propositivos, pero el hacerlo también con la comunidad existía bastante resistencia a varios aspectos. Entonces decirles como que, oye, ven y construimos, es algo que usualmente no ha ocurrido, y que ellos decir, bueno, tengo la oportunidad de hablar, y ojalá sea escuchado y sea tenido en cuenta, como evidentemente ocurrió afortunadamente y positivamente. Es algo donde no solamente es la persona ya detrás del escritorio haciendo algo que quizá no conoce cuál es la realidad o la problemática de la comunidad, o sea, cuestiones de seguridad, muchos aspectos que fueron incluso impactantes llegar a encontrar, donde no solamente llegaba a ser incluso satisfactorio ver que ya no solamente me preocupaba mi problemática llegar a comentarla, sino que lo que está ocurriendo en esta zona es muy complicado y también vale la pena llegar a decir. Había muchos puntos de acuerdo cuando también otras personas defendiendo las posturas de los demás, y que ello principalmente es coherente con lo que decimos de desarrollo escalonado, y es cómo se construye colectivamente. Es un proceso, o sea, decir que ya con lo que se hizo ya se alcanzó a romper los esquemas totalmente, no, o sea, estamos en deuda todavía con la comunidad, porque la comunidad confió en nosotros, y a pesar de las dificultades, terminaron asistiendo y brindando, y pues estoy diciendo números extremadamente altísimos para la participación que llegamos a obtener, pero no es suficiente. O sea, nosotros no podemos quedar allí, tenemos que ser agentes activos de ya lo que queda en el plan de desarrollo,
para llegar a la ejecución, que sí se ejecute, que la gente participe y pues sobre todo desde psicología tenemos un gran compromiso para seguir construyendo colectivamente en una sociedad. Es decir, que esta investigación es de un carácter bastante innovador, partiendo del hecho de que hasta ahora se está implementando una participación de toda esta gente donde puede hacer muchas actividades en este plan de desarrollo. Por lo cual quisiéramos de pronto nos dijera cuáles son los hallazgos de esta investigación. Son muchísimos los hallazgos, tanto a nivel de las verbalizaciones que ellos fueran teniendo, como cuando positivamente cruzamos con el marco teórico en términos de referencia de Mandif. Y voy a hablar principalmente de ello porque si hablo de verbalizaciones que tuvo la gente en los talleres, en la página, me quedaría corto con todo lo que puedo llegar a expresar. Pero voy a sintetizarlo en nuestra escala de necesidades de Mandif, donde lo que fue identidad es la escala y la necesidad axiológica de mayor prevalencia. Las personas en sus narraciones no decían necesito identidad como para que entiendan un poco cuando se hace un estudio cualitativo. Las personas narran y nosotros básicamente esa narración a qué categorías teóricas corresponde. Nosotros no vamos a preguntar ¿usted quiere identidad? Además no sería un estudio cualitativo. En este caso, las personas narraban y sus verbalizaciones a qué correspondían dentro de las categorías axiológicas y la de mayor prevalencia fue identidad seguida por protección, lo cual es muy interesante porque pues, indiscutiblemente Soacha es un municipio de personas de distintas zonas del país. Es la zona donde las personas van a comprar casa, porque en Bogotá también está muy costoso. Personas que vienen bajo condición de desplazamiento, víctimas de conflicto armado, personas buscando nuevas alternativas que llegan también a la ciudad y por cercanía o proximidad pueden llegar a estar allá, personas que históricamente llegan. Entonces hay una mezcla también de culturas, la persona no se siente tanto suachuno, sino que se siente más bogotano. Entonces, en ese orden de ideas es interesante que las mismas personas estén solicitando que se genere identidad en el municipio, porque no lo hay tanto. Y quizás a veces la identidad es más, como nos lo muestran también los medios de comunicación, hacia algo negativo y no identidad hacia algo positivo. De hecho, uno de los pequeños movimientos, porque todavía no estaba aprobado, pero le cabe enterarse también de ello y desde su filosofía. Ya ustedes cuando pasan Bogotá, después de Bosa, ya ven un letrero que dice bienvenidos a Soacha. Antes nunca decía municipio, tal. Entonces, para él, su principal punto siempre es educación, educación, educación. Pero no solamente es dar, sino entre la sociedad cómo se puede construir. Entonces las personas se comprometen también, ¿no? Se comprometieron a construir identidad, a hacer identidad. Dentro de las categorías existenciales, ser, estar, tener y hacer, la necesidad en su discurso de tener fue más prevalente, indiscutiblemente porque el tener, porque yo deseo tener una vida, deseo tener carro, deseo tener esto y lo otro, lo cual evidencia que las personas, como lo decía en un momento, usualmente nos quedamos más en el discurso de cuál es la problemática que tengo o que tenemos y difícilmente pasamos a cuál es el anhelo de ciudad que podemos llegar a tener. Se queda más en una narración de las dificultades de tenemos estos problemas, pero positivamente es seguida por el hacer. Y eso es algo que gratamente nosotros pudimos llegar a observar y es, necesitamos hacer, que haga la institución y que hagamos nosotros para poder solventar y solucionar las dificultades que se están presentando. Sintetizaría con ello, lógicamente hay muchísima información. Algo curioso, la más baja en términos de las categorías existenciales es ocio, lo cual es coherente con que la persona no se ve o no lo ve como tan productivo hacer ocio, pero
es necesario dentro de la calidad de vida, que en últimas es lo que siempre se espera en una sociedad, cómo subir el nivel de calidad de vida. Las personas están más pendientes de otros aspectos que su propio nivel de calidad de vida, y el ocio es importante para tener un nivel de calidad de vida. ¿Qué otros proyectos realizaría tomando como punto de partida esta investigación? Son muchos. Yo creo que a nivel personal hay algo positivo, pero algo negativo es que me gustan tantas cosas y me gusta tanto investigar, que pues a veces el problema es el tiempo. Pero de los proyectos más fuertes y que de los que más se ajustan para lo encontrado, tiene que ver con el proyecto de salud mental comunitaria. El municipio de Soacha tiene un déficit de psicólogos, y la nueva estructura que se presenta en términos de qué es salud mental comunitaria es que puedo utilizar las palabras de un docente que a quien le ha aprendido bastante en términos de salud mental comunitaria, porque pues, hace su trabajo de grado de maestría en esta línea, y Argentina ha tenido varios contactos, y el próximo Congreso de Salud Mental Comunitaria en Perú. Todos somos agentes de salud mental. ¿Y a qué me refiero con ello? Es decir, el ejemplo que nos da es, si tú tienes un problema en la casa, eso te está generando incluso problemas de salud mental, y ese problema quizás puede ser un goteo en la casa y tú conscientes de cosas. Hasta el plomero puede ser un agente de cambio en términos de salud mental, porque el plomero va a evitar el goteo. Entonces, es de pronto un poco cambiar la imagen de lo que podemos llegar a entender por salud mental, nada más el profesional, en términos de psicólogo, psiquiatra o cualquier otro trabajador social, cualquiera que esté establecido que trabaja en esta línea, sino que todos somos trabajadores en términos de la salud mental. De hecho, hay personas que prefieren ya ni siquiera dividir lo que es salud mental y salud física, porque salud es integral, tal como lo define en términos generales la OMS. Entonces es un proyecto que me gusta, porque me interesa es que de aquí a mañana los practicantes que pueda tener dentro del programa, en contexto, podamos estar en realidad con la comunidad, independientemente del campo aplicado de lo que podemos establecer de la psicología, y trabajando con la comunidad, no siendo el psicólogo más que el otro, sino que desde su campo aplicado, siempre con una muy buena robustez teórica y científica aplicada a las necesidades de la comunidad, pero la comunidad siendo agente activo de las soluciones que se han llegado a identificar. Entonces es un proyecto fuerte, grande, que viene, donde vamos a tener investigaciones de neurociencias y demás, y la idea es poderlo hacer con otros programas académicos también, trabajando por ese desarrollo. Parece ser básicamente una realidad que podamos llegar a hacerlo, y pues eso esperamos. Partiendo desde allí, ¿nos podrías decir de pronto cuáles son las dificultades que has encontrado a lo largo de esta investigación y cómo las han enfrentado? Bueno, varias. Una de ellas que era muchísima información. Esta semana, justamente en el Congreso de Alanza en Cali, hablaba con un médico que están haciendo una investigación con Tampa, y un convenio para estudiar factores asociados al cáncer, e hicieron algo relativamente similar, pero un poco más pequeño, molecular, en términos de querer hablar solamente de cáncer. Nosotros hablamos de salud, dentro de salud está cáncer, y dentro de todas las categorías era muchísimo, y donde era una narración libre. Entonces, era muchísima la información para llegar a tabular. Es algo que hicimos en 2-3 meses, tabulando toda esa información, pues era muy desgastante para los digitadores recategorizarlo, porque es tabular la información que narraron y ello a qué categorías correspondía, y cuántas veces se dijeron para poder subir eso al SPSS, para también ver la representatividad de cuáles son las verbalizaciones más prevalentes. Ello fue complicado, desgastante. Cuando hablo de lo que hicieron en Puerto Rico, iniciaron desde el 2006 y todavía no han acabado
y es una muestra extremadamente pequeña con lo que nosotros hicimos. Entonces cuando nosotros vemos ello, cada vez se asombra uno más del trabajo que pudimos hacer en tan corto tiempo, pero tan valiosa información. Quizás podríamos haber hecho muchas más cosas, pero con lo que hicimos hay bastantes aspectos. ¿Cómo lo afrontamos? Trabajando, trasnochando. O sea, los estudiantes, tenía a 6 practicantes de psicología con trabajo social a mi cargo, trabajando día y noche con toda esa información, asistiendo a los talleres comunitarios. Les tocó muy fuerte, muy duro, pero creo que con un altísimo aprendizaje, y pues la idea es que incluso ellos puedan ir a eventos académicos también a presentar estos resultados, tanto a nivel nacional como internacional. Y pues algunos factores a veces en términos operativos, la gente un poco reacia a participar, entonces ser muy inteligente, muy hábil para que participe. Existieron muchos talleres complicados de inicio, más donde no se avanzaba tanto frente a la información que se quería llegar a obtener, y sobre todo que la persona se sintiera activo frente a ello, pero en última siempre se obtuvo el resultado. Según la investigación, ¿cómo benefició a toda esta población participante y cómo lo benefició para su propia vida? La comunidad, el hecho simplemente de haberse generado un espacio y ellos haberse atrevido a ir, generar ese tiempo, creo que ya es un ejercicio, por así decirlo, de intervención, aunque sé que hablar de intervención quizás no sea el término más adecuado, más bien de construcción. El que ellos sean escuchados ya es un proceso beneficioso para la comunidad, porque usualmente no ocurre, o simplemente y que fueron de las dificultades, han sido escuchados políticamente para beneficio político, y acá nunca existió, o sea, ese no era el interés en ningún momento, poder llegar a decir que alguno tuviera un interés para obtener votos. Siempre tuvo un interés académico, científico, y sobre todo para la comunidad, la construcción en la comunidad. Entonces, en ese sentido, el 97% de las verbalizaciones que ellos consideraron como soluciones a esas problemáticas fueron tenidos en cuenta en los proyectos. Algunos se salieron de control. Ejemplo, ambulancias para Soacha, que son necesarias indiscutiblemente, pero que se salen de la responsabilidad del municipio. O sea, dependen de ordenamientos ya departamentales y no municipales. Entonces, algunos aspectos quedaron por fuera, pero la gran mayoría obtuvieron una relación directa con los proyectos que están actualmente funcionando. Algo, si las personas llegan a escuchar directamente la entrevista para que también se pueda llegar a entender, no es que se haya hecho un proyecto para cada verbalización, sería absurdo. Es que habían varios que le apuntaban a algunos factores similares, falta de docentes, entonces son docentes por ejemplo, ahorita hablaba del proyecto de salud mental comunitaria, entonces psicólogos en los colegios o psicólogos allí, entonces el proyecto, el programa de salud mental comunitaria puede funcionar para distintas actividades dentro de las necesidades que se puedan llegar a estar generando. Y a nivel personal, estar frente al salón es diferente a estar frente a la comunidad. Entonces fue algo muy rico poder estar cerca de la comunidad, no en términos académicos únicamente, pues hace mucho tiempo no estaba en ese rol. Estar investigando es algo que, estar con números y datos es algo que me transporta y me lleva a otro mundo y que pierdo una vez la noción del tiempo. Entonces a quienes nos gusta investigar y estar en todo este trabajo, creo que independientemente del dinero, cuando uno hace lo que le gusta, pues genera mucho placer, y más si se ve reflejado en la comunidad, y a nivel particular si se sigue viendo reflejado en el posible proyecto de salud mental comunitaria.
¿Qué puertas abre esta investigación hacia las áreas de conocimiento de la psicología y de todas las áreas de conocimiento? Todas, indiscutiblemente. Hablando de psicología, aplica a todos los campos aplicados, que creo que a veces esas divisiones pueden llegar a ser un poco dañinas, pero por ejemplo en términos de municipio, todo lo que tiene que ver con intervención psicosocial y demás, por la ley misma 1448 en términos de víctimas, hay muchísimo por llegar a hacer allá. Modelos como los de Ciudad Verde son ejemplos dentro de lo que pueden estar trabajando con la comunidad y que necesitan más actores aún para poder llegar a seguir trabajando. Como lo decía ahorita, un agente activo en términos de salud mental no es únicamente el profesional, y la pregunta me gusta en el sentido de que no es solamente para la psicología, sino para todos los campos aplicados. Hay proyectos para mejorar la calidad de vida en todas las esferas, porque se está basando en el desarrollo del ser humano. Entonces van a haber muchos proyectos para llegar a ejecutar, y en términos de la psicología, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que la cantidad de personas que están estudiando psicología es un número extremadamente alto y que necesitan tanto nuevos campos para poder llegar a trabajar como opciones de trabajo. Entonces, la línea de este plan de desarrollo se basa en lo que tiene que ver con el ser humano, y en ese orden de ideas las ciencias humanas tienen un rol fundamental en esa construcción. ¿Cuál sería el aporte que dejaría para la psicología y para los futuros profesionales de esta área? Bueno, son muchos los aportes. En términos voy a comenzar con la experiencia de los practicantes, y es que tuvieron la oportunidad de estar en campo y en contexto directamente, escuchando a la gente y no construyendo desde el psicólogo típico con bata, que muchas veces es la realidad de lo que formamos en la academia, y a veces podemos estar desligados un poco de las realidades y necesidades de la comunidad. Eso en términos de algunas personas que pudieron participar del proceso. Pero en términos generales, en términos académicos, el trabajo transdisciplinar que se generó allí también fue fundamental y que va a quedar documentado para que las personas puedan llegar a saber. La teoría que utilizamos no es una teoría psicológica, es una teoría económica, que es la de desarrollo a escala humana, y es algo fundamental en el sentido en que el trabajo, la realidad es mucho más amplio que una postura o una visión. Entonces, entre más posturas y visiones pudiéramos llegar a tener para comprender ello, excelente, porque vamos a analizar mejor el fenómeno, la realidad del objetivo que se pueda llegar a estar presentando. Entonces, todo esto va a quedar documentado para las personas que quieran de aquí a mañana, y pues nuestro interés es poder seguir asesorando este tipo de proyectos. Entonces, es innovar en el sentido de que la psicología pueda hacer otros ejercicios fuera de los típicos de los campos aplicados que se puede llegar a ofrecer. En relación también a la psicología, afortunadamente la parte social y comunitaria cada vez crece con más fuerza, y tradicionalmente las áreas de los campos aplicados como clínica y organizacional están saturados muchas veces de la cantidad de psicólogos que escogen estos campos. Entonces, que el psicólogo se vea en esas nuevas oportunidades de trabajos y de formulación de proyectos en el área social y comunitario es fundamental, sobre todo por la realidad de nuestro país. Van a quedar muchos proyectos en los cuales las personas, los psicólogos, tenemos que ir aprendiendo también a ser independientes laboralmente y presentar proyectos siempre soportados en nuestra principal fundamentación teórica. Entonces quedan aportes y abre una gran brecha laboral para las personas en estos próximos 4 años, pero sobre todo a nivel general para próximas generaciones y las actuales generaciones, por supuesto,
que pueda llegar a trabajar y estar visualizando este tipo de ejercicios en la realidad. Bueno, profe, agradecemos su participación y quedamos gratificadas con todo este conocimiento y toda la información que nos brinda el día de hoy. Gracias por su participación en esta entrevista. Muchas gracias a ti y a todos por la invitación y pues espero haya sido de su agrado. De igual forma, pues le deseamos éxitos en esta investigación y en las últimas investigaciones que realice junto al campo de acción. Gracias.